Gracias, gracias Francisco. Ahora sí, Finkelstein, como decías, por favor. Sí, Norman. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, Norman Finkelstein, que es judío y que su madre falleció durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de internamiento alemán, escribió un libro que se titula La industria del Holocausto. Y cómo Israel ha estado explotando, y la minoría judía ha estado explotando constantemente esa cuestión en su propio beneficio. Bien, pues lo único que ha conseguido ha sido arruinarse completamente la vida, vivir en un apartamento de mala muerte en Nueva York, perder todos los honores, cargos, dignidades y posibilidades de seguir editando y, por supuesto, perder todo puesto desde el cual pueda ejercer la docencia. Y eso que él ha entrado en contradicción pública con quien ha querido y ha debatido con quien ha querido. Es decir, la libertad de prensa no es más que la libertad del dueño de la imprenta, Rafael Correa. Bien, a ver, ya pues usted que nos está viendo, pues ya le quedó clarísimo por qué la censura, no solo para nosotros, sino en el mundo entero, toque ahí ese punto y es usted censurado. Rubén, la hipocresía. ¿Qué hay en las mentes de todos estos mandatarios, presidentes, líderes que dicen proteger al pueblo y hablan de libertades? Y es mentira. Ya sé que, como nos los has explicado, pues son sus intereses, pero ¿qué hay en su mente? A ti que te gusta hablar del campo de la mente. ¿Puede ser una mente criminal? ¿Es lo mismo que un terrorista, solo que no usa explosivos? Bueno, a veces sí, cuando uno habla de más. Por favor. Estoy absolutamente convencido de que gran parte de las personas que llegan a gobernar a los países, gran parte de ellas, no están bien de sus facultades mentales. Yo no soy psiquiatra, pero no necesito serlo para darme cuenta, por ejemplo, del señor Donald Trump. Se lo he consultado al doctor Ernesto Lamoglia y a otro que ahora no recuerdo el nombre, y ambos coinciden en que evidentemente toda su actitud refleja el de una persona que vive en una patología, evidentemente de la soberbia, del narcisismo, etcétera. En el campo aquí mexicano, tú recordarás aquella entrevista que le hice a Vicente Fox Quesada, ya siendo expresidente, en Los Ángeles, California. Hubo un psiquiatra que fue consultado por el periódico El Universal y que dijo que Vicente Fox tenía un narcisismo compensatorio, que es un concepto. En fin, hay muchas patologías de estas personas que incluso muchos de estos están metidos hasta el cuello en la pederastia, en las drogas, pero se presentan como muy limpios, como muy transparentes. Entonces hay una patología. El ser humano muchas veces primero, y una vez que tiene dinero y el dinero no le llega a satisfacer, no le llega a llenar, entonces va por el poder. Y el poder sobre los otros, de poder controlar a los otros. Y una vez que ni aquello, ahorita, ¿a qué puede aspirar Trump? ¿A tener más dinero? Pues tal vez sí, porque quizás quiera hacer. Y luego a reelegirse, y es el poder. Pero no tienen llenadera estos tipos. Y eso muchas veces responde a problemas mentales, a problemas psiquiátricos que se van formando desde la infancia. Infancia es destino. Por eso tenemos que sanear, como decía la doctora María Montessori, la mente de los niños son una esponja húmeda. Tú la metes a una agua contaminada, sucia, de violencia familiar, etcétera, y la resiliencia puede darse en algunos casos, pero no en todos. Somos personas marcadas por nuestra infancia y sin ser psicólogo te puedo decir que habría que rascar un poquito ahí para ver cómo sanamos a los niños que tenemos dentro. Pero si esa patología la llevamos al poder, a tirar bombas atómicas como Harry Truman, que dijo que Dios nos ilumine con sus designios para la utilización de la bomba. Oye, es de locos, nos gobiernan locos en gran medida. Bien, y ahí está el problema con la censura. Francisco, tú que eres experto en criminología, abogado internacional, y que sabes qué tienen los criminales dentro de la cabeza. Te pregunto, ¿el censurador tiene una mente criminal o qué tiene? El censurador, de alguna manera, fue ese individuo gris, frío,
que actúa como un simple funcionario. Ahí ha habido experimentos como el de Stanley Milgram y otros en el que se ha podido verificar cómo una persona puede causarle, bueno, cualquier mal a otra con una frialdad absoluta solamente porque se lo ordenan. También están por ahí lo que estudió en su día Hannah Arendt, ¿no? Pero en este momento Rubén has puesto una visión que es casi marxiana, no marxista, pero sí marxiana de la realidad. Marx decía que al que se le llamó el maestro de la sospecha, decía que realmente había que acudir a las causas profundas de la vida, de la realidad, y él trató de hallarla superando lo que esa idea hegeliana de apariencia para ir a la causa última, a los móviles últimos de las cosas. Verdaderamente, ¿cómo pensamos las personas corrientes que alguien que no tiene nunca frustración ni límites a su deseo puede crecer con normalidad? ¿Qué frustración a su deseo o a sus límites tiene esa élite globalista que ha nacido enriquecida pensando que, siendo capaces con su dinero de pervertir, de comprar, de corromper cualquier institución, de comprar cualquier persona, de obtener cualquier placer? ¿Qué tipo de psicología resulta de esa visión ilimitada para la voluntad de la vida? Si precisamente lo que nos faculta como personas maduras es aprender a tolerar la frustración del deseo no conseguido. Y evidentemente en casos como Trump no se produce así. Tenemos multitud de ejemplos en la historia. La gente suele acudir a los tópicos convenientes, al sistema de comunicación de los grandes dictadores o de figuras de este tipo. Pero como acertadamente ha expuesto Rubén, está el caso de Truman, una persona que era masón, que creía en el gran arquitecto del universo y que por supuesto estaba muy lejos de cualquier idea de un Dios bondadoso. Pero tenemos el caso de Trump. En España tenemos el caso de un tipo de rasgos psicopáticos como es el propio Pedro Sánchez, presidente del gobierno en este momento. Es decir, cuando uno mira a un gobernante, el caso de Benjamín Netanyahu, por ejemplo, tiene que buscar tres rasgos en él porque son prácticamente los que los definen a la mayoría. El narcisismo, es decir, la incapacidad para ver el mundo si no es a través del yo, la psicopatía, que es ese narcisismo en grado extremo, pero con perfecta capacidad para distinguir el bien y el mal, pero absoluta indiferencia ante el mismo, pendiente solo de sus propios resultados. Normalmente personas seductoras, encantadoras, dotadas de un gran magnetismo, de cierto carisma incluso para seducir a los demás, pero que conciben en los demás solo como medios y como instrumentos, como cosas. Es decir, personas que tienen completamente atrofiada la capacidad para sentir. Pueden tener sensaciones, pueden tener emociones, pero lo que no pueden tener son sentimientos profundos. Pueden tener estados de ánimo, pero lo confunden. Ellos no tienen compasión, no compadecen a otro. No tienen la capacidad para ponerse en el lugar de otro y pensar lo que otro vive. Por eso, casos como este de 2015, en el que en esa operación Margen Protector se hiere a 3.500 niños y se mata a 500 niños. Es decir, ¿en qué cabeza cabe hacer eso contra niños indefensos que sobreviven en el mayor campo de exterminio? Decir esto ya también casi es delito. En el mayor campo de exterminio que hemos visto en la historia de la humanidad, Gaza y Cisjordania. Entonces, tenemos que buscar la explicación de muchas de sus conductas, de muchas de sus decisiones, en ese rasgo de sociópatas, de psicópatas, de narcisistas que todos ellos tienen. Un ejemplo paradigmático: Hillary Clinton, cuando habla de la muerte de Gaddafi. Que se ríe a carcajadas mientras en un espacio que ella piensa que no la están grabando habla de cómo asesinan a Muammar el-Gaddafi. Por cierto, uno de los países más desarrollados de África que ha retrocedido prácticamente a la edad de piedra. ¿Qué dijo Rubén? Llegó a un país vecino, le iban a entrevistar y dice: "We came, we saw, he died, ja, 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 ja". Y la conductora también se ríe. Tal
con la precisión que lo está. Y fíjate, te doy otro ejemplo también, aparte de Hillary Clinton, psicótica, o bueno, no psicótica, pero Madeleine Albright, quien fuera secretaria de Estado Psicópata. de Bill, psicópata, es exactamente la palabra, de Bill Clinton. Hay una entrevista que le están haciendo en CBS, me parece, en CBS, y oiga, le dice la presentadora, señora secretaria de Estado, pero en los tiempos de las sanciones económicas a Irak, hubo la muerte, creo que le habla de 1 millón de niños. Y entonces esta dice, si ese es el precio que tienen que pagar por la democracia, lo vale. O sea, cientos de miles de muertos de niños para la que fuera secretaria demócrata, Madeleine Albright de Bill Clinton. Ahí están en YouTube los videos. O sea que es otro ejemplo de esta psicopatía, ¿no? Bien, me acuerdo de esta operación Margen Protector. Aquí y un apunte, sí. Roberto. Venga, Francisco. Y un apunte, Roberto. Observen un detalle, los televidentes. Los secretarios del Departamento de Estado y los presidentes de la Reserva Federal, ¿de qué son? No sé. Son siempre lo mismo, judíos. Ah, bien. Bueno, recuerdo aquí esta operación Margen Protector, estuvimos informando y cubriendo Isabel Pérez allá en Gaza, imagínate, y todo el equipo de nosotros aquí y un servidor durante 40 y tantos días viendo la muerte, no solo los niños, sino fueron como más de 10,000 heridos civiles que no tenían nada que ver, ni armas, y les cayeron las bombas. Rubén, a ver, voy a meterme en un terreno todavía más peligroso con la censura. ¿Qué tanto? Sí, a ver, dime, ¿qué tanto, Rubén, el control de la Internet juega a favor o en contra? Por ejemplo, ahora con el contagio del coronavirus y la coincidencia de que aparece justamente en un momento vital entre Estados Unidos y China en una guerra económica que podría devastar a los dos países y al mundo entero, económicamente primero. Rubén. Bueno, ¿qué te parece si tomo un avión a Madrid y tú tomas otro avión a Madrid y nos encontramos con Francisco en el Pimiento Verde, un restaurante vasco que está muy cerca del mercado de San Miguel, y ahí te digo todo? No, no es cierto. No, mira, buenísimo. Sería buenísimo, ¿no? Pero tal vez sí un día encontrarnos ahí en el maravilloso restaurante. Ah, bueno, me encantaría. Oye, pues le he puesto en mi computadora de acá, en este de acá, he tratado de ver aquí para echar y resulta que no baja el programa, no se puede y no sé qué, en cambio, si bajo CNN, ahorita baja así inmediatamente. De tal suerte que me preguntabas del internet, pues mira, si antes a mí una vez en una estación de radio de aquí de México, llegó el gerente de la estación, estaba yo entrevistando a Cuauhtémoc Cárdenas, llegó y en el comercial me pega así en el escritorio, o sea, aquí no existe el PRD. Bueno, un acto de censura casi soviético, ¿no? Brutal, ¿no? Bueno, ahora hay muchas otras formas de censurar. Por ejemplo, te pueden manipular los ratings. ¿Quiénes manejan las empresas de los ratings? Investígate por ahí. El caso está que no me dejará mentir un exdirector de noticias mío. Siempre que tratábamos el tema de Israel, digo, ya sé que estamos hablando aquí de cosas, resulta que los ratings eran de la cachetada. Entonces la gente decía, ya ves, esto no es sexy, tenemos que al menos como hipótesis, evidentemente hay una manipulación también de a quién se premia y a quién no se premia con. Y esto en las redes sociales yo creo que también se puede hacer, y muchos de los dueños de estos aparatos tecnológicos de ahora, pues tienen intereses bien definidos, no en cuanto a una tierra prometida, sino en cuanto a una tierra prometida, ¿no? En el de pues claro, dominar el planeta, dominar las mentes. Y uno de los temas donde más resbala mucha gente, a veces resbalan haciéndose tontos, a veces resbalarán no sé por qué, pero que incluso son inteligentes. Cuando llegan al tema de Israel históricamente, defienden lo indefendible. Que conste, yo no estoy eso de que el holocausto no existió y que hay que tirar a Israel al mar, no, por supuesto que no. Yo estoy en la postura de el gran director de orquesta y pianista argentino Daniel Barenboim, que incluso creó una orquesta
entre músicos judíos, israelitas, músicos árabes, el diván le llamó a esta orquesta, para justamente buscar un diálogo, algún tipo de reconciliación. Antes judíos y palestinos convivían de manera adecuada, pero llegaron estos demonios sueltos. Vaya, por ahí tengo bueno, es que no me puedo parar, pero el libro de este hombre que se llama Edwin Black, premio Pulitzer de los Estados Unidos, que tiene un libro que se llama La guerra en contra de los débiles. Bueno, él habla también del pacto que hubo entre el sionismo y Hitler, que a propósito, hablando de Hitler, hubo una frustración de Hitler, artista, quiso ser artista, se frustró y mira nada más, llegó al poder y toda la matazón que hizo, no solamente de judíos. O sea que, evidentemente, no sé si ya me desvié, me estoy medio emocionando con el tema, pero claro, ahora estos nuevos instrumentos no van a llegar pero que te cortan, que tus canales de televisión, es una vergüenza lo que han hecho con sus canales de YouTube de ustedes, y los vuelven a levantar y se los vuelven a tirar, pero en fin, a veces no estamos para ver los frutos, mi querido amigo y Francisco, quizá los vean nuestros hijos, quizá no, pero al menos vivir con dignidad esta vida, donde algún día vamos a entregar este cuerpo y quién sabe a dónde vamos a ir a dar. Bien, Francisco, lo mismo, ¿qué papel juega hoy en eventos mundiales el Internet? Y quiero meterme al coronavirus y en la búsqueda de la verdad o el ocultamiento de los verdaderos fines. Insisto, es muy curioso que aparezca el coronavirus, justo cuando las grandes financieras alertaban de una súper gran recesión mundial más grave que la del 2008, y el coronavirus además se contagia igual que el virus electrónico en las computadoras. A ver, Francisco. Quiero decir muchas cosas porque Rubén ha dicho muchas cosas. Venga. En primer lugar, hablar del Holocausto en España, discutirlo sin más ya es delito. Por lo tanto, poder decir cualquier cosa que no sea la verdad oficialmente establecida no es posible. Lo único que les pregunto es que hagan el favor de decirme cuál es la verdad, porque como la van cambiando poco a poco, pues yo al final ya no sé qué es lo que tengo que decir. En Auschwitz murieron 6 millones, luego 4, ahora 1, y ya no sé cuántos, si es que falta gente para decir que la mataron. Pero no nos olvidemos que la guerra mundial no la empezó quienes dicen los terminales judíos que la empezaron. Dicho esto, a mí me interesa mucho subrayar uno de los errores que cometió Marx. Marx, uno de los errores que cometió fue decir que la técnica podía tener un efecto neutro, y no es verdad. El hecho de que se utilicen los medios supracapitalistas de la tecnología no solamente impone un espacio, impone una forma, y una forma impone el fondo. Por eso, el hecho de que desde Hispan Televisión se utilice YouTube, a mi juicio, es jugar en territorio enemigo, y además hacerlo con un nivel de dependencia que hace que todos los esfuerzos que se realizan dependan de la voluntad del enemigo. Rusia lo ha entendido así y por eso ha experimentado hace 10 días el desconectarse de Internet para crear la Rusnet. Porque el medio no es neutro, el medio no es neutral, y por lo tanto los medios que hay que crearlos paralelos. A día de hoy todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en territorio enemigo, con una dependencia del enemigo brutal. Yo estoy convencido de que con la cuestión del coronavirus no se está contando toda la verdad. Y no se estoy contando toda la verdad para empezar, porque si por algo se distinguen los chinos es por no ser en absoluto transparentes. Y esta vez se están molestando muchísimo en aparentar serlo. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo con esa cuestión? Ni idea, porque ni yo ni nadie de a pie del común lo podemos saber con certeza. Lo que sí sabemos es que lo que está ocurriendo es un fenómeno completamente inédito, completamente nuevo y de un alcance insospechado. A partir de ahí, creo que necesitamos más tiempo para que, como todo, se vayan relajando esos filtros y podamos empezar a enterarnos de qué está ocurriendo. Bien, para cerrar este tema, Rubén, la censura, es que hay una relación fascinante, a ti que te gusta, y si hacemos poesía, a veces el conocimiento está ahí en la lírica. Rubén, la censura, el coronavirus y la relación de cómo se expande la supuesta verdad como virus. ¿Tú recuerdas cuando aquí en México todo el mundo andaba? Yo estaba en Estados Unidos y hablé de la dictadura de bata blanca, porque se pasaron algunas leyes con Felipe Calderón cuando había toda esta cuestión de la cuestión de la influenza.
acá en México mientras yo entrevistaba a personajes, no voy a decir que sea la dueña de la verdad ni mucho menos, pero es un referente, la debe conocer Francisco muy bien, la religiosa Forcades, catalana, que hablaba acerca de las vacunas y tal. Lo que sí supe es que ese medicamento que se dio entonces para el virus, el Tamiflu, resulta que benefició. ¿A quién creen que benefició? Y búscalo ahí en internet, porque estamos en terreno enemigo, pero nos deja buscar algunas cosas. A Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de Bush, era uno de los principalmente implicados en el Tamiflu, en el viral, y luego el negocio de las vacunas y tal. O sea, de eso me habló. Hay también un español que es Miguel Jara, que él investiga mucho de esto, he estado investigando a ver qué dice, pero por lo pronto ya alerta acerca del gran negocio de las farmacéuticas. Por lo tanto, sí se presta totalmente, para no vernos conspiranoicos, pero se presta a una gran reflexión, porque son capaces de eso y más en un momento dado para distraer, ¿verdad?, el campo de batalla, la mente, los misiles, y sobre todo que ahorita lo peor que puede ocurrir es que nos apoderemos del pánico en la humanidad con esto del famoso coronavirus. Y ya ves acá en México cómo son los mexicanos, ya han sacado aquí a borrachos tirados, rodeados de cajas de cerveza Corona, y dicen las primeras víctimas del coronavirus en México. Bueno, al menos se toma con cierto humor, pero evidentemente sí creo que, como dice Francisco, que sabemos menos de lo que realmente gira en torno a este virus. Bien. Vámonos para el final. ¿Hacia dónde vamos como especie? Bueno, a ver, Francisco, venga. Sí, solamente quería apuntar que nuevamente viene a cuento hablar de esa obra de teatro, del enemigo del pueblo de Ibsen, porque no quiero hacer spoiler ni destripar la obra para quien no la haya visto, pero plantea todo este debate, lo resume Ibsen hace ya más de 100 años, con un tema que guarda relación con algo análogo al coronavirus. No digo más para no estropearlo, pero cualquiera que lo vea en YouTube y que tenga hora y media va a entenderme por qué lo digo. Es exactamente el mismo caso, el cómo el poder en un momento determinado oculta un peligro para la vida a partir de la salud pública por interés de dinero. Claro, y tampoco hay que olvidarnos de Fuente Ovejuna. Oye, Francisco, ¿hacia dónde vamos como especie humana? Con la censura y con la libertad que experimentamos. Te pregunto, y también para ti, Rubén, primero Francisco, ¿todo puede ser una gran mentira para que en unos años estemos controlados, tanto gente rebelde, de izquierda, de esta izquierda que ya se extinguió, de derecha, extremistas, todos controlados por una matrix y algoritmos que te van guiando sin que tú no lo sepas, guiando sobre todo qué debes de comer, qué comprar, mientras tú estás distraído expresando tus ideas, creyendo que la gente te escucha y que eres libre de decir lo que quieras? A ver, Francisco. Yo lo que creo es que si queremos tener un conocimiento exacto del futuro, lo mejor que podemos hacer es leer las mejores crónicas sobre el futuro que ya están escritas en el pasado. 1984 de Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de Bradbury. Son las mejores descripciones del mundo distópico hacia el que nos encaminamos. ¿Qué es distópico para mí y para el público? Distópico es un mundo absolutamente imposible, de la perfecta tiranía, algo que nos supera completamente cualquier forma de imaginación que podamos imaginar de tiranía perfecta. Bien. Un mundo, una distopía es lo contrario de la utopía, es el paradigma del mal. Bien. Rubén, me preocupa mucho esto de la censura y siempre he tenido, más con tus intervenciones sobre la mente humana, siempre me ha preocupado mucho que a lo mejor en el futuro pues todos creamos que estamos súper libres y hablamos y contra del dictador, en contra del sistema, en contra del socialismo, en contra del comunismo, en contra del capitalismo, del imperialismo, y nos dejan hablar de todo, pero en realidad no sabemos que estamos controlados en nuestras medicinas, en nuestros alimentos, en nuestras compras que hacemos, y estamos controlados por un gran algoritmo que nos va llevando a darle dinero, riqueza
a solo una Matrix. ¿Es posible que esto nos vaya a ir pasando en el futuro y habría que estar preparados o no hay que estar preocupados, o cómo lo ves tú? Fíjate, apunto sobre lo que estás diciendo, de que los secretos, o aquello que se quiere esconder, pues los secretos chiquitos son los más difíciles de resguardar, porque los secretos grandotes los resguarda la incredulidad de la gente. Bien. La gente la han programado para no creer una serie de cosas y verlas como teoría de la conspiración, y las descarta por incredulidad o por ignorancia. Y son pocas las mentes luminosas, y vaya una flor más a Francisco como la de Francisco, que pueden describir con esa precisión la manera en que somos manipulados como seres humanos. Y evidentemente nos manipulan, sí, a través de la alimentación, a través de los medicamentos, eliminando la prevención, por ejemplo, la prevención de no caer. La mejor medicina es la prevención. Y luego ya cuando ya estamos atrapados, como por ejemplo yo, con una diabetes, pues si algún día descubren cómo, o ya lo descubrieron, cómo curar la diabetes, pues no la van a curar, porque nos mantienen enfermos. Es una medicina para mantenernos enfermos, pero consumistas de los medicamentos y de las cositas. Evidentemente nos han ido todo esto de los transgénicos, toda esta forma actual tan antinatural de vivir, el concentrarnos en ciudades de manera así como bestias, ¿no? En el transporte público peleándote ahí para... Es tremendo. Estoy perfectamente consciente que se pudo haber diseñado algo mucho más armónico, y donde veo más el elemento tipo, digamos, apocalíptico, si lo quieres ver así, al margen de la amenaza de algún accidente nuclear o alguna detonación nuclear por irresponsabilidad de estos cerebros descompuestos, está que la propia naturaleza nos reclame por la manera tan absurda en que la estamos tratando. Hay quien cree que la naturaleza y el planeta es infinita en cuanto a resiliencia, pero la verdad es que nosotros nos estamos comportando como células cancerosas del planeta Tierra, y yo creo que el planeta tarde o temprano nos los va a cobrar en grandes dimensiones. Bien, pues muchas gracias, Rubén. Francisco, me gustaría que pues nos dedicaras algunas palabras. 8 años entre el mar de la censura y la sin censura, 8 años también teniéndote a ti, a Rubén. Por favor, Francisco. Pues yo la verdad es que lo único que puedo expresar son palabras de agradecimiento. No solamente es necesario contar con una televisión pública de un país de esos, del eje de la disidencia, sino que cuando tienen que llevar a cabo su propósito de combatir en el terreno de las noticias a ese gran hegemón norteamericano y a ese poder sionista que se esconde detrás, necesita de profesionales como Rubén y como tú. Y ahí es donde radica la dificultad, porque los medios solo adquieren valor, solo alcanzan categoría decisiva cuando quienes los manejan son decisivos. Y en ese sentido es en el sentido en el que todos tenemos que estarte agradecidos. Yo creo que Rubén compartirá conmigo lo que estoy diciendo, porque el valor que tú has demostrado durante estos 8 años es algo completamente fuera de lo común. Sobre todo porque eres un hombre joven, eres un hombre muy inteligente, y cuando asumiste esta dirección de este programa sabías perfectamente que te quedaban muchos años de vida, si es posible, y así lo deseamos los demás, y que el peaje que ibas a pagar por dar voz a la verdad iba a ser muy alto. Y yo creo que todos los que te seguimos y todos los que estamos bajo tus directrices nos sentimos muy honrados de verdad, de tener a una persona que es capaz de tener tanto valor como tú tienes. Y yo, allá a título personal, pues ya sabes que para mí eres mi hermano y me siento muy orgulloso de ti. Muchísimas gracias, pues yo más orgulloso de ustedes. Rubén, 30 segunditos para despedirlo. Bueno, amén, ya lo dijo muy bien Francisco. Yo también muy agradecido con la amistad, y una celebración que hagan todos ustedes por allá con todo el equipo. 8 años de trabajar contracorriente como el salmón, porque ningún marinero se ha convertido buen marinero con un mar en calma. Entonces el mar de la información para ustedes no ha sido un mar en calma, al contrario, ha sido un mar huracanado,
pues es cuando se forman los buenos periodistas y los buenos seres humanos. Recuerdo a Kapuscinski que decía, el primer requisito para ser buen periodista es ser buena persona, y tú lo eres. Muchísimas gracias. Y a lo que dices, como el salmón, y contra Bin Salmón también. Imagínate, el periodista Khashoggi del Washington Post, igual lo tenemos aquí enfrente al señor Bin Salmón. Bueno, y ya ahí les comparto esta anécdota. Me detuvieron en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. La policía de Estados Unidos me metió al cuartito para interrogarme. Imagínate, 4 horas ahí. Bueno, gracias, Rubén. ¿En serio? Sí. Gracias. Wow. Bueno, gracias a ti, gracias a Francisco, y nos vemos en el Pimiento Verde, junto al Mercado San Miguel en Madrid. Tú póngale fecha. Ya está, al próximo mes. Gracias. Francisco, Rubén, un abrazo, un placer. Gracias. Estamos preparando un gran programa sobre coronavirus. Si me lo aprueban, el lunes pues nos vemos aquí con todos los detalles. El mundo enfrenta un gran virus, y no solo el coronavirus, sino otro quizá más mortal, el de la confianza. Confianza en los medios de comunicación, confianza en las medicinas, en los gobiernos, hasta en los propios doctores. La confianza ha sido lastimada, herida en los vecinos, en sus vecinos, en mis vecinos, en los amigos, en los esposos, en los hijos, en los padres. En todos lados vivimos una crisis de desconfianza. ¿Y sabe cómo empieza esa herida? Precisamente con la censura. Cuando empezamos a escoger qué debe y qué no debe saber mi amigo, mi vecino, mi pueblo, mi hijo, mi jefe, mi auditorio, mi público, el mundo, el paciente, mi empleado, mi esposa, mi esposo. Cuando empezamos a escoger, censuramos, y cuando censuramos y escogemos lo que no nos conviene, herimos la confianza, la asesinamos, y al último nos hundimos todos. Buenas noches.